Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Desde el comienzo de la guerra en Siria nos dimos cuenta que el mal que estaba sucediendo no era solamente producto del pecado y la debilidad humana, sino que también de la intervención del demonio, con todo su horror y ruido. No hablo de posesión diabólica o algo por el estilo, sino que se percibían las artimañas de Satanás en la modalidad de los asesinatos, en los enfrentamientos, bombardeos, el tipo de víctimas y las atrocidades que hacían con ellas, la violencia y furia de los combatientes, los poderes mundiales que financiaban y arreglaban todo, etc. Ante estas tinieblas era necesario poner en práctica lo que nos dice Jesús. Hay demonios que solo se combaten con la oración y la penitencia. Los jóvenes eran los que particularmente insistían en querer rezar más para pedir que todo esto se solucionara pronto y que el buen Dios donara la paz a su patria. Por eso nos pidieron hacer ejercicios espirituales de silencio y según el método auténtico de San Ignacio. Hoy, el mundo ama el ruido, no el silencio y el recogimiento. Quiere estar libre de leyes y disciplinas, por eso odia cualquier intento de orden. Desgraciadamente, hay comunidades que, siguiendo la ideología mundana y hasta movidos por la cobardía y el respeto humano, el temor al que dirán, les proponen a los jóvenes retiros hablados, dialogados, con musiquitas y guitarritas dulces y emotivas para ambientar y así mover las pasiones. Así los chicos no se espantarán con algo demasiado estructurado, dicen. Jamás organizarán una actividad que les exija orden y sacrificio, ya que son esclavos de la espontaneidad, de la novedad efectista. Tienen espiritualidad de ameba. Son hijos de Hollywood y de los más media, entregados a la mentalidad de este mundo. Haciendo así, corrompen las almas a ellos confiadas, dando dudoso contenido y usando prácticas esotéricas orientales que apuntan a la nada y fijan las fuerzas en el propio yo subconsciente mediante técnicas de respiración corporales e incluso usando el tenebroso psicoanálisis que pervierte los espíritus. Los jóvenes cristianos no querían un retiro blandengue, que parece más una terapia de grupo que real oración, ni espectáculos y novedades de predicadores estrellas, novedosos pero pagados de sí mismo, que coquetean y promueven las falsedades de otra religión y por lo tanto de muy dudosa doctrina. Ni tampoco querían sesiones de conversación o catarsis colectiva como se hace a veces en grupos de parroquia. Todo esto ya se había hecho y no había traído muchos bienes a la vida cristiana de los jóvenes. Por los frutos se conoce el árbol, dice el Señor. Y el fruto de estas experiencias pseudomísticas era la esterilidad espiritual. Los jóvenes de Alepo, y también los de otras partes del mundo, querían lisa y llanamente rezar en silencio, hablar sincera y confiadamente con Cristo. Pretendían hacer algo más real y serio en contraste con lo que ya habían tenido previamente. Eran conscientes de la gravedad de la situación, de la guerra en Alepo y de la guerra espiritual. Querían combatir contra el fuerte influjo de los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. El alma, decía el Padre Pío, es un gran campo de batalla, donde Dios y Satanás no cesan de luchar. Es necesario abrir al Señor las puertas de nuestra alma de par en par.
entregársela totalmente, fortificarla con toda clase de armamento, iluminarla con su luz para combatir las tinieblas del error, revestirla de Jesús con su verdad y su justicia, con el escudo de la fe, con la palabra de Dios. Solo así triunfaremos sobre el enemigo. Para revestirse de Jesús es necesario despojarse de sí mismos. No nos tiene que asustar la lucha contra el enemigo. Cuanto más íntimamente estemos unidos a Dios, más se amedrenta nuestro adversario. Ánimo, por tanto. Los jóvenes querían emprender algo serio, que pedía sacrificio, generosidad y honestidad para vivir la vida cristiana hasta las cumbres de la santidad, haciendo la voluntad que Dios tenía para cada uno desde toda la eternidad, fortalecidos con la gracia, los sacramentos y la sana doctrina. Esta quería ser su contribución a la guerra, frutos de santidad y no meras acciones humanitarias. Esta fue la preparación para el martirio de algunos. Es lo que pretende San Ignacio en sus ejercicios, cuando dice que son para vencerse a sí mismo y ordenar la vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Es una actividad que implica realizar un sacrificado esfuerzo o una determinada determinación, como dice la Santa de Ávila, para tratar de ordenar la vida de acuerdo al plan eterno de Dios, por lo que se emprende un camino ascético místico. Como nos dice el santo predicador, así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Nuestros jóvenes estaban decididos a pelear este buen combate, pero con armas sobrenaturales, no confiados en sus débiles capacidades. Por eso elegían los ejercicios, modo probado en la vida y obra de tantos santos que luego de realizarlos bien, emprendieron obras magnánimas para la gloria de Dios y la salvación de las almas. El 31 de julio de 1548, el Papa Pablo III escribió: habiendo examinado estos ejercicios y habiendo escuchado también testimonios e informes favorables, hemos comprobado que estos ejercicios están llenos de piedad y santidad y que son y serán muy útiles para el progreso espiritual de los fieles. Y el mismo San Ignacio escribió a su director espiritual: los ejercicios son ciertamente los mejores que puedo concebir, conocer y comprender en esta vida, tanto por el progreso personal del hombre como por los frutos, la ayuda y el provecho que puede aportar a muchos otros. Pero aún reconociendo los méritos y grandezas de los ejercicios, realizarlos no era una tarea tan sencilla en esas circunstancias. Por ejemplo, no teníamos un lugar adecuado para un buen número de personas y en ese momento no contábamos regularmente con los suministros básicos, agua, electricidad y comida. Sin embargo, teniendo en cuenta que Dios no se deja ganar en generosidad, después de sopesarlo, decidimos emprender esta tarea. El obispo accedió a facilitarnos el edificio para realizarlos. Organizamos todo lo mejor que pudimos y dimos comienzo al primer ejercicio con el grupo de jóvenes de la parroquia y algunos otros que, sabiendo de esta oportunidad, se añadieron, incluso de otros ritos católicos y hasta ortodoxos. Otra de las cosas difíciles era que estas personas debían quedarse en el edificio lejos de sus familias por 5 días.
Era una dura prueba porque todos los días sabíamos de más y más atentados y asesinatos de cristianos. Pero a pesar del sacrificio, con muchas ganas, todos quisieron hacerlo así, porque eran conscientes de la necesidad de elevar súplicas al Dios de la paz. Así fue como se hicieron populares los ejercicios, y cada vez más y más personas de todo tipo pedían hacerlos. En agosto de ese año predicamos 6 ejercicios espirituales de 5 días cada uno tras otro, y algunos al mismo tiempo, para esos distintos grupos. Chicos, chicas, padres, madres, religiosos y sacerdotes. No recuerdo, por ejemplo, ni de dónde salían los enseres para cocinar, pero nunca faltó nada, gracias a Dios. Claro está que había que regular el agua, pero jamás faltó. Y ya que no teníamos electricidad, tratábamos de usar la mayor cantidad de horas de luz al día y las meditaciones de más tarde las realizábamos con velas. Los ejercitantes, especialmente los jóvenes, además de pedir por la paz, rezaban para saber cuál era la voluntad de Dios para ellos. También sobre lo que deberían hacer en esta grave situación, cómo reaccionarían si les tocaba el martirio. Pero sobre todo pedían luz para saber cuál era la vocación de Dios que Él tenía para ellos. Así es como algunos comenzaron a pensar en la vocación, es decir, consagrarse a Dios como religiosos, religiosas y sacerdotes. Aún en esas circunstancias, Dios llama al corazón que se dispone generosa y magnánimamente. Pero para todos fue un momento de gran crecimiento en la fe y vida de santidad. Claro está que las circunstancias mismas ayudaban a meditar seriamente en las cosas de la fe y las consecuencias para la vida concreta. Recuerdo, por ejemplo, las meditaciones que hicimos sobre Dios como principio y fundamento de la vida. Estando en una guerra que mostraba las consecuencias del mundo que se había apartado de Él y que lo trataba de eliminar, asesinando al ser humano con tan horrendos modos. O las meditaciones sobre el pecado, sabiendo que todo esto era un efecto de ese mal objetivo, grave o venial, del cual todos somos responsables. Particularmente impactante fue la meditación sobre las postrimerías, es decir, las realidades últimas de la muerte, el infierno, el cielo y el purgatorio, cuando esa tarde sentíamos los fuertes bombardeos en los barrios contiguos al nuestro. Era hermoso verlos rezar con tanta devoción, recogimiento y silencio. Dios sin duda recibía sus súplicas. Y también nos daban un ejemplo increíble cuando los veíamos hacer penitencia por sus pecados y por los pecados del mundo entero, especialmente por quienes crearon esta guerra. Hacían penitencia aun cuando toda la vida allí en Alepo era un sacrificio sostenido por largos años. Al mismo tiempo, adquiría más vigor la meditación sobre el seguimiento de Cristo, cuando ya teníamos un buen número de cristianos mártires por causa de la fe. Todo era gracia tras gracia. Pablo VI decía que la práctica de los ejercicios constituye no solo una pausa revitalizadora y que fortalece el espíritu en medio de las disipaciones de la ruidosa vida moderna, sino también una escuela, aún hoy, insustituible para introducir a las almas en una mayor intimidad con Dios, en el amor a la virtud, en la verdadera ciencia de la vida, como don de Dios y como respuesta a su llamada. Por lo tanto, si hoy sabes de algún lugar en donde hagan ejercicios espirituales de verdad, de silencio, oración y penitencia, no dudes en hacerlos ya mismo. Dios bendecirá tu disposición con frutos de santidad. Que Dios te bendiga mucho.